Soy Tomasa y si escuchas mi voz en este momento, es porque por fin me he atrevido a romper el silencio que me ha envuelto durante casi toda mi existencia. Tengo 85 años, y aunque la gente me ve como una anciana que se desplaza lentamente por los pasillos del mercado o que se sienta a tomar el sol en la plaza con un chal arrugado sobre los hombros, dentro de mí reside una historia que nunca antes fue pronunciada, un dolor oculto que me oprimió el pecho durante décadas y me obligó a desviar la mirada cuando se hablaba de familia, de maternidad o de una infancia feliz. Resido sola en un pequeño pueblo del norte de México, donde la vida transcurre apacible y las campanas de la iglesia aún anuncian las horas como en mi niñez. Aquí todos me conocen como Doña Tomasa, la vendedora de flores, porque me dedico a cuidar un jardín humilde pero lleno de vida, con geranios, bugambilias, albahaca y romero, y con la venta de ramos para misas, cumpleaños e incluso entierros. Logro obtener algunos ingresos. No me lamento de mi destino. Ya no siento la gratitud por las cosas simples, el pan que me alimenta, la sombra protectora del viejo árbol de níspero en mi patio, ni siquiera los saludos amables de las nietas de mis vecinas. Sin embargo, muy dentro de mí, en lo más profundo, aún reside la niña pequeña que nunca fue escuchada, una niña a la que se le asignó, desde su nacimiento, la única misión de soportar, de guardar silencio, de servir, de obedecer y, sobre todo, de no cuestionar. Nací en una familia donde la llegada de una niña era motivo de celebración, pero no de júbilo genuino por una nueva vida o por la pureza de un alma. Los brindis eran más bien como el cierre de un acuerdo, una forma de asegurar favores futuros. Recuerdo, aunque borrosamente, las frases que los hombres pronunciaban durante los nacimientos, otra flor para el jardín, repetían entre risas. Y uno de mis tíos, creo que era el hermano de mi madre, siempre alzaba su copa de tequila, con los ojos brillando, y soltaba la misma frase: ya tenemos una más para los compromisos del futuro. Yo era la tercera hija mujer. No hubo lágrimas de alegría al verme, pero tampoco sonrisas llenas de ternura. Con la mirada sombría, mi madre me sentó en su regazo. A mi alrededor, las conversaciones eran de deudas, negocios y nombres de hombres adultos que resultaban incomprensibles para mi corta edad. Nadie me consultó si deseaba nacer, simplemente llegué como si fuera un destino inevitable, porque las mujeres de mi familia eran vistas como herramientas para saldar deudas, someterse a otros y aliviar cargas financieras. Crecí escuchando frases como: una hija bonita vale más que una finca, o cuida a esa niña, que será tu salvación cuando crezca. Aunque no entendía el significado exacto de esas palabras, desde pequeña percibí que mi vida no me pertenecía, que mi camino ya estaba trazado por otros, y que mis deseos de estudiar, correr, reír, jugar con tierra o trepar árboles carecían de importancia. Lo crucial era que me comportara como una señorita desde que mis dientes de leche brotaron. Mis primeros recuerdos no son de juegos, ni de abrazos, ni de cuentos nocturnos. Eran manos ásperas, curtidas por el trabajo, que peinaban mi cabello con fuerza, a veces tirando de él, y que me obligaban a usar vestidos rígidos y poco cómodos, pues se esperaba la llegada de algún personaje importante. Desde los 7 u 8 años, sentía las miradas que escudriñaban mi cuerpo, miradas que no transmitían ternura, sino una fría evaluación, como si fuera una ternera destinada a ser engordada con el propósito de un futuro en un corral desconocido. Nadie se tomaba la molestia de explicarme nada, todo era un conjunto de reglas tácitas. No podía preguntar por qué mis hermanos podían ir a jugar al río mientras yo debía aprender a bordar, una tarea que me mantenía inmóvil y silenciosa. No podía quejarme si me dolían los pies tras horas de pie, sirviendo café a los invitados de mi padre, ni mucho menos expresar mi miedo ante las peticiones de algunos amigos de la familia, que me hacían sentar en sus rodillas o me besaban en la frente de una manera que me confundía, dejándome un desagradable sabor en el estómago. Mi madre, una sombra callada que parecía haber perdido la capacidad de hablar, se movía por la casa como un fantasma. Siempre la veía, preparando tortillas con manos hábiles, remendando la ropa con paciencia, o lavando en el lavadero con las otras mujeres, pero sus ojos nunca se encontraban con los míos cuando yo le hablaba.
Intuyo que ella también fue una de esas niñas a las que se les dedicaron brindis, y quizás ese pasado doloroso le impidió protegerme. Tal vez creía que era lo habitual, que todas las niñas debíamos pasar por lo mismo, soportando con dignidad, tal como repetían las ancianas mientras molían el nixtamal en la cocina. Y yo, educada para obedecer, aprendí a sonreír cuando era necesario, a agachar la cabeza ante un grito y a dar las gracias incluso cuando no entendía el porqué. Así transcurrieron mis primeros años, como en una película sin sonido donde yo era solo una figura sin diálogo, una espectadora muda de mi propia vida. A la edad de 8 años comencé a percibir una dinámica peculiar, cada vez que un hombre influyente visitaba nuestro hogar, ya fuera un prestamista, un comerciante o un político local, mi padre me llamaba para que le sirviera agua o café. Después invariablemente se refería a mí con la frase, «Esta niña vale su peso en oro». Al cumplir 9 años, logré escuchar a escondidas una conversación que me heló la sangre. Hablaban de mí y de mi futuro como parte de un acuerdo, un arreglo. Aunque los detalles me resultaban confusos, una verdad se grabó a fuego en mi mente: yo tenía un precio. No era libre. Mi cuerpo, mi futuro, mi propia voluntad, no me pertenecían. Era como una ficha en un juego, una herramienta en manos de hombres que decidían por encima de nosotras, como si fuéramos posesiones, como si fuéramos terrenos, animales o favores que se intercambiaban entre ellos. En aquella época las palabras feminismo, derechos y protección eran desconocidas. Lo que existía era el miedo, la costumbre arraigada y el peso de siglos de tradición, susurrando constantemente que para ser buenas mujeres debíamos sacrificarnos, guardar silencio, evitar problemas y sonreír, incluso cuando el alma se deshacía en pedazos. A pesar de haber vivido una infancia truncada, sin los juegos ni las preguntas que merecía, y sintiendo el dolor de haber sido privada de mi propia vida, como mis hermanas, tías y madre, una fuerza interna comenzó a revelarse. En lo más profundo de mi ser, una voz suave pero persistente me susurraba que esta no era la única realidad posible, que no era justo haber nacido para ser entregada, como si mi destino estuviera sellado. Aunque esa voz era débil, se mantenía latente como una semilla a la espera de germinar. Hoy, con las manos marcadas por el tiempo, la espalda encorvada por los años y los ojos que han derramado más lágrimas de las que han presenciado, he decidido darle voz a esa voz interior. Sé que si yo no hablo, nadie más lo hará. Y quizá al otro lado de esta pantalla haya otra mujer, más joven, más fuerte, o incluso tan derrotada como yo lo estuve alguna vez, que necesite saber que no está sola, que lo que nos hicieron no fue normal, que no era justo, que no lo merecíamos. Esta es mi historia, y por fin, la voy a compartir. La memoria es un enigma, con facilidad borra aniversarios, nombres de personas amadas o parajes visitados con entusiasmo. Sin embargo, otras veces los recuerdos más dolorosos se aferran a minucias, como una frase pronunciada al azar o una mirada incomprensible en el momento, que se clavan en el pecho como una astilla persistente conviviendo con nosotros por décadas. Yo, con tan solo 6 años, escuché por primera vez esa frase que no entendí, pero que jamás olvidé. Era una tarde bochornosa de agosto, el sol abrasaba el suelo y las mujeres, reunidas en la cocina, preparaban tamales para una visita distinguida, según me había contado mi padre. Recuerdo que me habían bañado con jabón de avena, trenzado el cabello con cintas rojas y vestido con un delicado vestido blanco bordado, que antes había pertenecido a mi hermana mayor. Yo, en mi corta edad, no comprendía la causa de tanta agitación, pero desde niña me habían enseñado a no cuestionar nada. Una niña ejemplar obedecía sin necesidad de entender las razones. En la casa el aire se impregnaba con el aroma dulce de la canela y el olor acre del sudor. Los hombres comenzaron a llegar, sus risas resonaban junto con las palmadas en sus espaldas y las botellas, envueltas en trapos húmedos, eran introducidas. Eran 3 figuras. Uno de sombrero amplio y con un diente dorado que brillaba, el segundo, más joven, lucía un reloj reluciente, el tercero, de mayor edad, parecía ser quien dirigía la conversación. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, mi madre me llamó para que sirviera el agua de Jamaica.
Mis manos temblaban mientras caminaba con la bandeja, sintiendo la mirada de todos clavada en mí. Fue entonces cuando uno de ellos, creo que el del sombrero, pronunció unas palabras que aún hoy puedo escuchar con absoluta claridad. «Qué bien cuida usted su inversión, don Fidel. Cuando esta niña crezca, le puede resolver más de una deuda». Nadie se rió, aquello no fue una broma sino un brindis. Todos levantaron sus copas y mi padre asintió como si le hubieran reconocido un gran logro. En ese instante mi mente no comprendió del todo, pero mi cuerpo reaccionó instintivamente. Sentí una opresión en el estómago, un nudo en la garganta y una urgencia en las piernas que me impulsaban a huir, sin entender la razón. A partir de ese día, mi percepción del mundo cambió radicalmente, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. Me percaté de cómo los adultos, creyendo que los niños no escuchaban, revelaban inadvertidamente verdades ocultas. Y yo, que había aprendido a moverme silenciosamente, me volvía invisible con facilidad. Descubrí que en mi familia, el nacimiento de niñas era recibido con una forma peculiar de celebración, no exenta de una emoción extraña. No era ternura ni alegría genuina, sino algo más parecido a un cálculo frío y distante. Los hombres brindaban, las mujeres permanecían en silencio, y a las recién nacidas se las observaba detenidamente como si fueran semillas que con el tiempo producirían un fruto no para nutrir, sino para ser comerciado. Mi abuela, en una ocasión, me transmitió una sabiduría cruda: en la vida, era necesario sacrificar lo que se posee por lo que verdaderamente se necesita. Mientras le mostraba a mi hermana mayor la postura correcta para sentarse como una señorita, en preparación para la llegada del comerciante, quien visitaba la casa cada 15 días con su maleta repleta de documentos y promesas, mi madre pronunció aquellas palabras. Yo, escondida en las escaleras, escuchaba atentamente y cada palabra que salía de su boca me hacía sentir diminuta. Comencé a observar a mi madre con una nueva perspectiva, buscando en ella cualquier señal de rebeldía, cualquier intento de defendernos, pero nunca encontré nada. Ella también había sido una niña celebrada con brindis y festejos. Tal vez, supuse, ella creía que no había otra forma de vivir. Fue poco después de ese primer brindis que comprendí la amarga verdad: en mi casa, el cuerpo de una mujer no le pertenecía a sí misma. Era propiedad de la familia, un activo que podía ser utilizado para saldar deudas, adquirir tierras o pagar favores. Lo disfrazaban con eufemismos como buen matrimonio, seguridad para el futuro y conveniencia para todos, pero yo, desde ese momento, empecé a ver la cruda realidad detrás de esos acuerdos. Cuando Clara, mi hermana mayor, cumplió 12 años, el boticario, un hombre de unos 40, propuso a nuestra familia que ella lo ayudara con sus asuntos. Mi madre, mientras le alisaba el cabello a Clara, le decía con voz suave: «No seas ingenua, hija. Él es un hombre bueno y si se fija en ti, es porque ve tu valía». A pesar de no derramar lágrimas, Clara, que antes llenaba la casa con sus canciones inventadas, melodías con letras que solo ella comprendía, dejó de cantar. Su risa y sus cantos se extinguieron gradualmente, limitándose a hablar lo estrictamente necesario. Yo, que observaba su lenta transformación, percibía un silencio que nadie más parecía notar. Una noche, mientras mi madre lavaba los platos, me acerqué a ella y le pregunté qué significaba resolver una deuda. Me lanzó una mirada rápida, como si sopesara si debía responder, y luego, con voz baja, casi como si hablara consigo misma, murmuró: «A veces, hay que entregar lo que se tiene para que otros no pasen hambre». Esa frase, como una sombra, me persiguió y me acompañó durante años. Cada vez que recibía un cumplido por mi apariencia física, por mi figura para mi edad o por mi habilidad para permanecer en silencio cuando los hombres hablaban, me sentía incómoda. No deseaba ser objeto de esos halagos superficiales, pero a la vez entendía que no tenía posibilidad de oponerme, siendo una niña en una familia donde las mujeres no se rebelaban, sino que se preparaban para un destino predeterminado. En el pueblo algunas mujeres comentaban sobre nosotras a nuestras espaldas, aludiendo a la astucia de mi padre, que había sabido colocar bien a sus hijas. Unas expresaban envidia, otras compasión,
pero nadie hacía nada. Nadie se preocupaba por nuestros deseos, nuestro bienestar, ni por si alguna vez habíamos experimentado el amor genuino, porque esto no era cuestión de amor, jamás lo fue. Era un juego de poder, una tradición ancestral, un sistema que nos aprisionaba a todas sin darnos opción. Aunque yo desconocía otra realidad, una parte de mí se resistía en silencio, como una vibración sutil que anticipaba un quiebre inevitable. Esa fue mi infancia, una constante preparación para ser dada en matrimonio. Cada acción, desde la más sutil, como un gesto o una palabra, hasta la más explícita, como un castigo por una risa demasiado sonora o una mancha en mi ropa, me conducía inevitablemente hacia un futuro predeterminado. Cada vez que me forzaban a servir a los hombres antes que a alimentarme yo misma, cada consejo que sonaba más a una amenaza que a una muestra de cariño, todo contribuía a sembrar la certeza en mi interior. Aunque no podía articularlo con palabras, en ese entonces ya comprendía que el mundo no era un lugar justo para una niña como yo. Ya sabía que mi existencia estaba marcada por un rumbo que yo no había elegido. Pero lo más doloroso era la conciencia de que nadie vendría a rescatarme, porque para muchos, lo que vivíamos no era abuso, ni explotación, ni injusticia, era simplemente costumbre, tradición, el orden natural de las cosas. A medida que crecía, la preparación para ser entregada dejó de ser algo tácito y empezó a manifestarse en detalles más concretos. Ya no eran solo comentarios velados o miradas incómodas, sino acciones deliberadas, frases pronunciadas con la clara intención de moldearme, de afilarme como un cuchillo, destinado a ser utilizado en otro banquete. Con tan solo 9 años mi madre, de forma repentina y con una severidad desconocida hasta entonces, comenzó a corregir cada uno de mis gestos. Si me sentaba con las piernas separadas, me golpeaba las rodillas con una vara de membrillo que siempre tenía a mano, escondida tras la puerta. Si reía a carcajadas, me reprendía diciéndome que las mujeres que hablaban en voz alta jamás encontrarían el amor. Si jugaba a correr con otros niños o me ensuciaba jugando en los campos de maíz, me obligaba a lavar la ropa sola, afirmando que ya era tiempo de que aprendiera a comportarme como una señorita. No comprendía la razón por la cual todo lo que antes era permitido ahora se consideraba un error. Sin embargo, una parte de mí intuía que debía adaptarme, que cada corrección era una advertencia, una señal de que el futuro se presentaría más complicado. La atmósfera en casa se volvió más tensa y vigilada. Mi padre, aunque hablaba poco, observaba con atención constante. Cada vez que un hombre ajeno a la familia entraba en la casa, sentía como mi cuerpo se contraía involuntariamente. Me obligaban a vestir vestidos largos y pesados que me cubrían hasta los tobillos, y a usar zapatos incómodos que me rozaban y lastimaban los dedos. Me hacían peinarme con trenzas muy apretadas que tiraban de mi cuero cabelludo, causándome dolor constante, pero mi madre decía que eso demostraba una buena educación. Ya no era una niña, al menos no a los ojos de mi familia. Para ellos, yo era un proyecto, una inversión. Me llevaban a reuniones sociales donde no entendía las conversaciones, y me hacían servir café a hombres que me escudriñaban con la mirada, con ojos lascivos, que me tocaban el pelo sin permiso y decían cosas como, «Esta niña tiene futuro». Ante esos comentarios mi padre sonreía silenciosamente, mostrando orgullo aunque no dijera nada. Yo lo observaba desde mi posición en un rincón de la sala, donde debía permanecer de pie, siempre recta, con los brazos pegados al cuerpo y la espalda erguida, como si incluso en mi quietud debiera probar mi valía. Mi hermana Clara ya no vivía en casa. A los 14 años, la enviaron a la casa del boticario, el mismo hombre que solía venir por medicinas y que siempre dejaba una suma mayor a la debida. Oficialmente decían que la muchacha debía ayudar con la contabilidad, pero todos entendíamos que había otra intención detrás. La vimos partir con una pequeña maleta y la mirada sombría. No hubo celebración, ni música, ni siquiera una despedida formal. Mi madre la abrazó con una frialdad que denotaba certeza, como si supiera que ese acto tendría una trascendencia especial. En ese momento comprendí por primera vez el futuro que me aguardaba si mantenía la boca cerrada. Aunque sentí la urgente necesidad de correr tras ella, de abrazarla,
de implorarle que no se fuera, que volviera, que se rebelara, me quedé inmóvil, paralizada por el miedo. Temía ser la siguiente en la lista. Temía que mi propio turno llegara más rápido si me permitía sentir demasiado. Y llegó inesperadamente antes de lo previsto. A los 10 años, un hombre se presentó en nuestra casa, alegando que buscaba a mi padre para tratar un asunto de honor. Era un hacendado de una comunidad vecina. El hombre impecablemente vestido con botas lustrosas, un sombrero de ala ancha que le ensombrecía el rostro y un anillo de oro que destellaba en su mano derecha como una pequeña serpiente dorada, me solicitó agua. Le ofrecí el vaso y al devolverlo sus ojos me escudriñaron con una intensidad que me heló la sangre, como si ya me conociera, como si ya me tuviera contabilizada. Esa noche, pegada a la puerta, escuché a mis padres susurrando. Mi nombre flotaba en el aire, repetido una y otra vez. Aunque las palabras se me escapaban, el tono de sus voces era inequívoco, un tono de negociación, como cuando se pacta la venta de un bien preciado. A la mañana siguiente mi madre me llevó al pueblo a comprar un vestido nuevo. No era mi cumpleaños, ni domingo, ni festividad alguna, pero me obligaron a probármelo y adquirirlo. Al preguntar el por qué solo obtuve una respuesta vaga: una señorita siempre debe estar bien presentada. En ese instante supe que estaban aguardando el momento preciso para ofrecerme, quizá cuando cumpliera 12 años, o tal vez cuando mi cuerpo empezara a transformarse, o incluso cuando el hombre regresara con más riquezas. Sin embargo, la calma había desaparecido por completo de mi vida. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, cada mirada que se cruzaba en la calle, cada saludo de los hombres del pueblo, cada cumplido que antes consideraba insignificante, ahora se convertía en una amenaza palpable. Ya no podía conciliar el sueño sin visualizar a ese hombre en mi casa, sentado en la misma silla de cuero donde mi padre solía fumar y conversar, hablando de mí como si yo no estuviera presente. Soñaba recurrentemente que él llegaba y me secuestraba, que mi madre me ayudaba a empacar sin cuestionar nada, y que mis hermanos ni siquiera se despedían, lo que me despertaba sobresaltada, con el cuerpo empapado en sudor, la garganta reseca y temblorosa, sin comprender por qué nadie, absolutamente nadie, parecía percibir el peligro. Nadie consideraba que la situación fuera incorrecta, y menos aún se disponían a hacer algo al respecto. En la escuela, la situación no era diferente, el trato hacia mí cambió drásticamente. Las maestras me observaban con una combinación de lástima y resignación silenciosa. Un día, mientras revisaba mi cuaderno, doña Aurelia, una de las profesoras, me dijo con voz suave: estudia todo lo que puedas, hija. Nunca pude comprender la razón de sus palabras, pero en su tono había una mezcla de aviso y afecto que me resultaba ajena, pues la desconfianza era ya una constante en mi vida. Las otras niñas me evitaban, algunas conocían la verdad, otras sospechaban y las demás simplemente repetían los rumores que escuchaban en sus hogares. Una vez, una de ellas me soltó: dicen que ya tienes un dueño. Avergonzada agaché la mirada sin responder, porque quizás fuera cierto, quizás ya estuviera comprometida. La única que pareció percatarse de mi temor fue mi abuela materna, doña Martina, una mujer de aspecto severo, con voz áspera y la espalda encorvada, pero con unos ojos que parecían penetrar hasta el fondo del alma. Un día me llamó a su casa, me ofreció una taza de té de manzanilla y sin preámbulos, me dijo: no te preguntarán nada, solo te dirán cuánto vales. Me sentí paralizada. Ella lo sabía, todos lo sabían, y no había escapatoria. Ella, a su vez, no se rebeló, simplemente intentó prepararme. No llores demasiado, eso te mostrará débil, me aconsejó. Aprieta los dientes y aguanta. Todas habíamos seguido ese patrón, esa forma de ser. Fue entonces cuando lo entendí completamente. Yo no era diferente, simplemente una más en la cadena, obligada a recorrer el mismo sendero con las mismas cicatrices. Nadie vendría a rescatarme, y una parte de mí se quebró. No por completo, no aún. Empecé a endurecerme, a anestesiar mis emociones. Dejé de jugar, dejé de reír. Me transformé en una niña seria, callada, sumisa.
Nadie podría decir que me rebelaba. Nadie podría acusarme de desafiar. Era la hija perfecta, pero por dentro la vida se me escapaba. Era como estar en una casa consumida por las llamas, lentamente sin que nadie se diera cuenta, ya que la fachada se mantenía intacta. La mesa servida, el jardín floreciendo, las oraciones nocturnas. Pero en mi interior cada día, el aire se volvía más denso, más asfixiante. Y yo, como tantas otras antes que yo, aprendí a respirar ese humo irrespirable, porque no había alternativa, porque en mi familia, cuando nacía una niña, los adultos brindaban, sin preguntarse si esa niña algún día anhelaría romper el molde. No puedo precisar el día exacto, ni siquiera recuerdo si fue una conversación fugaz, una acción que me hirió profundamente o algo más, pero hubo un instante, grabado a fuego en mi memoria aunque sin fecha, donde todo aquello que aceptaba como la norma, como lo que debía ser, se quebró internamente. Fue como si el techo bajo el que crecí, ese techo construido con reglas estrictas, silencios obligados y deberes impuestos, comenzara a resquebrajarse, permitiendo que la luz filtrara a través de las grietas. Esa luz por primera vez me reveló con claridad lo que antes permanecía oculto. Lo que se esperaba de mí no era un destino honorable ni un cumplimiento familiar, sino una condena, impuesta desde mi nacimiento, disfrazada con palabras dulces pero que encubría abuso, abandono y una violencia normalizada. Tenía 12 años y mi cuerpo comenzaba a cambiar, ya no podía refugiarme en trenzas ni vestidos holgados. Los hombres lo notaban, las mujeres también, y mi madre, más que nunca, me vigilaba atentamente. Me instruía sobre cómo caminar sin balancear las caderas de forma exagerada, cómo dirigir la mirada al suelo al ser abordada, y cómo responder con una voz suave para evitar parecer desafiante. Aunque me esforzaba por seguir sus indicaciones, todo esto me generaba una sensación de culpa, como si mi sola existencia, el hecho de tener un cuerpo y crecer, fuera algo por lo que debía disculparme. Atrapada en esa incomodidad difusa, que no lograba articular, comencé a observar a las otras mujeres con una nueva perspectiva, escuchándolas con mayor atención, buscando en sus palabras la autenticidad. Fue entonces cuando todo mi mundo se tambaleó. Un día, mientras colaboraba con mi tía Eloisa en la cocina de su casa, ayudándola a desgranar habas, la escuché murmurar a su cuñada, sin percatarse de mi presencia: «Pobre Tomasa, ojalá no le toque uno». Se refería a un hombre y continuó como él declara: «Ese hombre la trata como una sirvienta, y si no se le cruzan los cables, peor aún». Lo dijo con compasión, no con furia ni indignación, sino con una resignación lastimosa, como si el futuro de su sobrina ya estuviera predestinado e inalterable. Mientras continuaba desgranando las habas en silencio, una chispa de rebeldía se encendió en mi interior. Escuché cómo hablaban de mí, cómo predecían mi futuro como un martirio inevitable. Regresé a casa con una profunda opresión en el estómago. Esa noche no pude dormir, y al amanecer comencé a observar el mundo con una perspectiva diferente. Noté que en mi familia, todas las mujeres mantenían la mirada baja, sin sostener contacto visual por mucho tiempo. Caminaban con las manos entrelazadas frente a ellas, como si se disculparan por existir. Ninguna expresaba sus deseos abiertamente ni reía con libertad. Mi abuela, mi madre, mis tías y mis primas, todas eran pálidas sombras de sí mismas. En ese momento comprendí que no deseaba convertirme en una más de ellas, aunque sentía una gran incertidumbre sobre cómo evitarlo, pues el miedo me paralizaba. No temía al castigo físico, sino al aislamiento, a la exclusión, a ser tachada de ingrata, loca o desobediente. Sabía que una mujer que se niega a aceptar su rol social es vista como una amenaza. Fue entonces, durante ese año, cuando experimenté una transformación interna. Me convertí en una persona más silenciosa, pero a la vez más atenta y perspicaz, observando con detenimiento las fisuras y fallas del entorno. Veía a mi madre temblar de miedo cada vez que mi padre alzaba la voz, y observaba a Rosenda, la vecina, correr por la calle con el labio partido, mientras todos, con una hipocresía palpable, fingían no darse cuenta. Escuchaba a escondidas a una compañera de escuela,
relatar en susurros que su hermana se había fugado con un camionero y que desde entonces su familia la había borrado de sus vidas. Comprendía que el silencio era la norma, que el pacto de no hablar era más fuerte que el dolor, y que para sobrevivir, muchos preferían ignorar lo que veían o callar lo que sabían, pero yo, ya no podía. Lo supe con absoluta claridad, la tarde en que un cliente de mi padre, don Artemio, un hombre mayor con la piel reseca y los ojos amarillos, llegó a casa con 2 botellas de mezcal y una bolsa de cuero. Mientras ellos conversaban en la sala, yo en la cocina, lavaba frijoles y pude oír la voz grave de don Artemio decir: «Esa muchachita ya está en edad. Y con esa estampa, no se diga más». La risa de mi padre fue la respuesta. Con una voz que oscilaba entre la burla y la seriedad, lo escuché decir: «Sabe, compadre, que no es por falta de querer, pero necesito pensarlo detenidamente». En ese instante sentí que mis piernas flaqueaban y me desplomé en el suelo, enmudecido. Mis manos temblaban, no por sorpresa, sino porque la pesadilla que siempre había acechado en mis miedos se materializaba. Después de aquella noche entendí que debía actuar, aunque la incertidumbre me nublaba el camino. No tenía a quién recurrir, la idea de acudir a la policía, hablar con una maestra o pedir ayuda era una posibilidad ajena a mi realidad. Era impensable. Lo único que podía hacer era blindarme por dentro y así lo hice. Comencé a atesorar en mi memoria cada injusticia, cada afrenta. En secreto escribía en hojas sueltas que ocultaba en un rincón del patio. Plasmé en ellas lo que veía, lo que pensaba, lo que sentía. Era mi manera de aferrarme a la certeza de que algo en mi interior se resistía, algo gritaba, aunque solo pudiera hacerlo en el silencio de mis letras. Comencé a cuestionarme qué ocurriría si, un día, me atreviera a pronunciar la palabra «no». ¿Qué consecuencias acarrearía negarme a preparar café, a lucir el vestido que me imponían, o a mantener el silencio que se esperaba de mí? Las respuestas se me escapaban, pero la simple idea de rebelarme me infundía una extraña sensación de fuerza, como si en mi interior una raíz, aún oculta bajo tierra, estuviera creciendo, preparándose para romper la superficie algún día. Elevé mi mirada al cielo con mayor frecuencia, y me dirigí a Dios no con las oraciones memorizadas, sino con preguntas surgidas desde lo más profundo de mi ser: ¿por qué nací, mujer, en este lugar? ¿Por qué nos toca cargar con el peso del honor de otros? ¿Dónde estás cuando nos encierran y nos imponen el silencio? Fue durante uno de esos días de reflexión que observé a una muchacha recién llegada al pueblo. Contaban que venía del sur y trabajaba en la fonda de don Eligio. Tenía los ojos verdes y el cabello oscuro como la noche. Su cuerpo reflejaba una libertad palpable, se movía con la cabeza erguida, su risa era franca y sonora, y expresaba sin tapujos lo que pensaba. Un día, mientras estaba en la tienda, fui testigo de una discusión con un hombre que intentó sobrepasarse con ella. «Toca a tu madre a ver si te gusta», le espetó, y acto seguido, le arrojó el pan a la cara. El pueblo entero quedó paralizado, y yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nunca antes había presenciado una escena así, una mujer defendiéndose sin miedo, desafiando el rol que la sociedad le había impuesto. Esa noche la imagen de ella me impidió conciliar el sueño. Pasé horas imaginando una vida diferente, una vida donde pudiera gritar, correr, decir basta. Soñaba con no pertenecer a nadie, con ser como aquella joven forastera, cuya libertad parecía provenir precisamente de su origen. Fue entonces cuando comprendí la realidad: lo que vivía no era normal, no era justo, ni mucho menos inevitable, era una cadena. Y como toda cadena, era necesario que alguien comenzara a romperla. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida, sabía que si no actuaba, mi destino sería idéntico al de mi madre, mi hermana, y todas las mujeres que me precedían. Y yo, profundamente angustiada por el destino que se avecinaba, me negaba a aceptar ese final. Desde ese instante cada nuevo día se convertía en una lucha constante, un enfrentamiento entre el miedo, arraigado en mí desde la infancia, y una voz interna, que resonaba con fuerza cada vez mayor.
Esa voz susurraba la posibilidad de una vida diferente, un mundo donde una niña no fuera considerada una mercancía, donde nacer mujer no significara una sentencia y donde, tal vez, pudiera experimentar la libertad después de esa silenciosa revelación. Tras comprender con dolor que lo que me aguardaba no era amor, ni familia, ni seguridad, sino una transacción comercial camuflada bajo el manto de la tradición. Los días adquirieron un peso diferente, ya no solo sentía el temor a ser entregada, sino también la rabia de saber que nadie, absolutamente nadie, intervendría para evitarlo, incluso las mujeres que decían amarme, aceptaban ese destino con resignación, y cada sonrisa, cada palabra amable, cada puntada en mi ropa, representaba, en el fondo, una preparación para presentarme ante mi destino de la manera más impecable posible. Transcurrieron pocos meses antes de que el instante se materializara. Era un domingo al mediodía, cuando don Artemio arribó, esta vez no con una botella de mezcal, sino con un sobre abultado, sellado con un hilo rojo, que depositó sobre la mesa del comedor sin pronunciar palabra. Desde la cocina, fingiendo lavar los trastos, lo observé y supe, sin necesidad de cuestionar, que ese sobre albergaba mi destino. Mi madre permaneció en silencio. Mi padre tampoco articuló sonido alguno, pero esa misma noche me convocaron al cuarto trasero y me revelaron que en breve me trasladaría a vivir con él. No usaron las palabras "te casas" ni siquiera "te marchas". Solo enunciaron "es lo que toca". Como si la existencia fuera una soga de la cual nadie podía desprenderse sin sucumbir al abismo. Acababa de celebrar mis 13 años. El vestido que me enfundaron ese día constreñía mi pecho, como si intentara disimular que aún era una infante. Me trenzaron el cabello con tanta fuerza que me provocaba dolor de cabeza. Mi madre me coloreó ligeramente los labios con un tinte elaborado con remolacha y al contemplarme en el espejo, me sentí extraña, irreconocible. La niña que antes alimentaba sueños vívidos de aprender, de construir amistades y de reír con libertad, se había esfumado. En su lugar, se erigía una figura pétrea, ataviada con ropas diseñadas para agradar, con los ojos enrojecidos por el llanto incesante, pero secos, pues las lágrimas se habían agotado. Don Artemio, aguardando fuera, recostado sobre su camioneta desvencijada, me recibió con una mueca que simulaba una sonrisa y pronunció: «Vámonos, muchacha, que hay que comenzar una nueva vida». No me atreví a mirar hacia atrás, no por falta de voluntad, sino porque sabía que un solo vistazo me rompería en pedazos. La vivienda, aunque modesta en tamaño, era considerablemente más amplia que la mía. Albergaba una sala sombría, amueblada con objetos antiguos y un retrato de la Virgen, cuyo semblante parecía seguirme con compasión. Me asignaron un dormitorio con una cama de estructura metálica, una silla de madera y una ventana que daba a un patio árido. Aquel espacio se convirtió en mi prisión durante los años venideros. Me prohibieron salir sin compañía. Me negaron la posibilidad de escribir, de recibir visitas, de elegir mis alimentos o regular mis horarios de sueño. Mi responsabilidad exclusiva consistía en mantener la casa impecable, preparar las comidas y servirlas a la hora designada, y estar siempre a disposición, lista para cualquier requerimiento. Nadie me consultó ni una sola vez sobre mis deseos o necesidades. Nunca se me preguntó si me sentía mal o sufría. Era una obligación impuesta, así me lo habían dejado claro. Los primeros días fueron una vorágine de órdenes, silencios opresivos y manos que ignoraban mis límites. Cada noche, exhausta y con el cuerpo dolorido, me acostaba con la mente en blanco, esforzándome por no pensar demasiado, por no sentir, porque sentir era un peligro. Sentir me provocaba deseos de gritar, y gritar no iba a cambiar nada. Una vez intenté expresar mi negativa, manifestar mi dolor y mi enfermedad, pero la respuesta fue una bofetada que me ensordeció temporalmente. «Aquí no me vengas con tonterías», me espetó. «Ya eres mayor, ya se pagó por ti». Esa frase se repitió una y otra vez, como si yo fuera un objeto, un bien adquirido, una posesión. El pago, según él, le otorgaba el derecho a ejercer un poder absoluto sobre mí. Con el paso de los meses, algo se quebró en mi interior.
Dejé de cantar, de hablar, de reír. La única compañía eran los pájaros, posados en el cable junto a la ventana, a los que observaba durante horas interminables. Anhelaba ser como ellos, surcando el cielo sin rumbo fijo, sin ataduras ni miedos. En ocasiones me sumía en la oración, no para implorar la salvación divina, sino para que me concediera un sueño profundo y liberador. Porque en mis sueños mi yo del pasado resurgía, trayendo consigo el dolor punzante de su pérdida. Al mes siguiente mi madre me visitó, trayendo consigo pan fresco, acarició mi rostro y pronunció una frase que me destrozó: es duro al principio, pero después te acostumbras. Aquellas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pues comprendí que no había retorno posible, que aquellas mujeres que me precedieron también se habían resignado, y que yo debía elegir entre la resignación o la búsqueda desesperada de una salida. A los 14 años llegó mi primer hijo, un embarazo inesperado e indeseado, pero al tenerlo en mis brazos experimenté por primera vez algo diferente al miedo, una conexión profunda, una chispa de ternura genuina, libre de imposiciones y deberes, una emoción real y palpable. Él me miraba con una intensidad que me hacía sentir que era lo más importante en su vida. En ese momento supe que no permitiría que la historia se repitiera. Si tenía una hija, la protegería de cualquier daño, y si tenía un hijo, le enseñaría a no ser cruel. Esa convicción me dio fuerzas, me agarré a ella como un náufrago a un tronco. Don Artemio no se alegró, solo dijo sin emoción, que ojalá el niño sirviera para el trabajo en el campo. No lo tocó, no lo abrazó, solo preguntó si estaba sano. Al año siguiente llegó la segunda hija, y con ella, un temor renovado, porque conocía el destino de las mujeres en este mundo. Sabía lo que me esperaba si no hacía nada. La observaba dormir y me preguntaba cómo protegerla, cómo romper el ciclo de sufrimiento, cómo enseñarle a decir no, algo que yo nunca pude hacer. Los días pasaban, y mi angustia aumentaba. Mi hijo balbuceaba, mi hija gateaba, y yo, atrapada en mi propia vida, sentía que nadie se preocupaba por si aún respiraba. Don Artemio con el tiempo se volvía cada vez más huraño, más agresivo, más inaccesible. Cuando la ira lo dominaba, golpeaba la mesa con furia. En una ocasión, me empujó con tanta fuerza contra la pared que durante 2 días sentí un dolor intenso que me impedía moverme. Nunca consulté a un médico, no había médico para esas cosas, solo silencio y resignación. Una noche, después de una fuerte discusión por la cena, me refugié en la habitación con mis hijos. Me senté en el suelo, abracé a ambos con fuerza y lloré en silencio durante horas, intentando ocultar mi sufrimiento. No quería que me vieran llorar, no quería que creyeran que la tristeza era un destino inherente a ser mujer. Sin embargo, las lágrimas brotaron sin control, porque ya no podía soportar más la situación, y porque sabía que si continuaba así, mi final sería como el de tantas otras mujeres, destruida, vacía, muerta en vida. Esa noche algo se rompió dentro de mí, pero no en señal de debilidad, sino como una cáscara, una coraza que se parte para permitir que algo nuevo y valiente emerja. Pensé en escapar, en huir de todo aquello. No sabía cómo, no tenía a dónde ir, pero solo el hecho de pensarlo, esa simple posibilidad, fue suficiente para mantenerme viva. Durante los meses siguientes, empecé a planificar mi huida en secreto. Deshice de posesiones menores. En un frasco enterrado en el jardín, conservaba mis monedas. Estudiaba los horarios de los camiones que pasaban por la zona. En el mercado conversé con una anciana vendedora de frutas que, sin mediar palabra, pareció comprender mi situación. Me indicó un lugar donde podría hospedarme temporalmente. Sin cuestionamientos, solo me observó con la mirada compasiva de quien ha experimentado el dolor y me susurró: cuando te decidas, actúa sin dilación. Aquellas palabras resonaron en mi mente, convertidas en un mantra constante. Los días transcurrieron, cada uno más extenso que el anterior, hasta que la certeza se apoderó de mí: huiría, abandonaría mi vida, rompería las ataduras. A una costa de mi propia existencia. La noche de mi fuga, sin embargo, careció de peculiaridades.
No hubo luna llena, ni tormenta, ni ninguna señal celestial que marcara el instante propicio. Aquella noche, idéntica a muchas otras, se cernía pesada y húmeda sobre la casa, con el zumbido constante de los insectos perforando el silencio y el crujido de la madera vieja anunciando el paso del tiempo como un reloj averiado. Dentro de mí, sin embargo, algo hervía con una intensidad desconocida. No era el miedo habitual ni la tristeza cotidiana, sino una furiosa mezcla de rabia, determinación y una llama ancestral que finalmente despertaba. Cuando el ronquido ebrio de don Artemio resonó en la noche, comprendí que la espera había terminado. Si no actuaba en ese instante mientras aún tenía fuerzas, jamás reuniría el coraje necesario. Había fantaseado con ese momento tantas veces, planeando cada detalle en secreto, que ya no se sentía como una elección, sino como una necesidad imperiosa. Con el corazón latiendo como un tambor, me levanté sigilosamente y tras dirigirme al cuarto de los niños, tomé a cada uno en brazos, aún sumidos en el sueño, y los aseguré a mi cuerpo con 2 rebozos. Tenía listo un pequeño fardo, ropa básica, los pocos ahorros que tenía ocultos en la suela de un zapato viejo y un frasco con tortillas y pan reseco. Nada más era necesario. La libertad no se medía por las pertenencias, sino por lo que se dejaba atrás. Entré descalza en la cocina, escuchando atenta cada crujido de las tablas del suelo, y salí por la puerta trasera, la que rara vez se abría. Afuera, la noche era completamente oscura, pero no sentía miedo. La oscuridad que había dentro de la casa era mucho peor. Avancé entre la maleza, siguiendo la línea del canal seco hasta llegar al camino de tierra que conducía al pueblo más cercano. No sabía cuánto tiempo tardaría en llegar, pero eso no importaba. Mis pies se llenaban de polvo y piedras, pero no me detenía. Acurrucados contra mi pecho dormían mis hijos, y eso era lo único que me daba fuerzas. A veces me tambaleaba, casi caía, sentía que la fatiga me vencía, pero cuando mi fuerza flaqueaba, la voz de mi madre resonaba en mi mente, repitiendo la idea de la costumbre, y yo me negaba a aceptarla, jurando que mis hijos no crecerían en esa rutina. La palabra costumbre se transformó en mi principal adversario, más temible que don Artemio, más amenazante que la pobreza, más aterrador que el miedo. La jornada fue extensa, más larga de lo que había imaginado. El amanecer me sorprendió cruzando un campo de cultivo, el cielo se teñía de rosa y los gallos cantaban a la distancia. Fue entonces por un breve instante que me detuve para contemplar a mis hijos, aún sumidos en un sueño ignorante del cambio que acababa de gestarse. No tenían idea de que su madre había roto un esquema, desobedecido una tradición ancestral, violado un pacto tácito pero poderoso. No sabían que con ese paso iniciábamos una nueva etapa, no necesariamente mejor, quizás ni siquiera más sencilla, pero nuestra. Finalmente llegué al pueblo después de muchas horas de camino. Acorralada por el miedo y el agotamiento, me dirigí a la humilde fonda que la vendedora del mercado, compadecida por mi situación, me había recomendado. Con el pulso desbocado, toqué la puerta sintiendo el corazón martillear en mi pecho. Una mujer mayor con ojos surcados por la fatiga y una voz que denotaba una autoridad tranquila, abrió la puerta. Sin hacer preguntas me invitó a entrar. Me ofreció un vaso de agua fresca, me permitió asearme y me facilitó ropa limpia. Esa desconocida, a quien yo no le debía nada, fue la primera persona en ofrecerme refugio y amparo sin pedir nada a cambio. Por primera vez en años dormí sin la constante amenaza del terror, sin el ruido de los ronquidos ebrios, sin la anticipación de un golpe, una orden o un reproche. Los días siguientes transcurrieron en una incertidumbre agobiante. Me atormentaba la idea de que él me encontrara, de que alguien me delatara o de que la policía llamara a la puerta para devolverme a mi tormento. Durante semanas, esa angustia se aferró a mi garganta, pero el peligro nunca se materializó. Nadie apareció, nadie llamó, nadie preguntó por mí. Fue entonces cuando, en medio de esa aparente tranquilidad, comprendí algo devastadoramente liberador: no me buscaron porque no les importaba. Para él, ya había cumplido mi función, ya no era útil. Para mi familia,
mi ausencia representaba una vergüenza más fácil de ignorar que de confrontar. Nadie acudió en mi auxilio, y aunque al principio el vacío me punzó, con el tiempo agradecí la soledad que me liberó. Con el paso de los años encontré sustento limpiando hogares ajenos. Mis hijos crecieron rodeados de pobreza y amor, y jamás les revelé los horrores que viví. No en su infancia, no en esos años de juegos. Pero les inculqué una nueva forma de vida, les enseñé a defender sus cuerpos, a no someterse a designios ajenos, a romper el silencio y la obediencia forzada. Y cada vez que los observaba correr libres por el jardín de la vecina, comprendía que todo el dolor había tenido sentido, que la cadena se había roto conmigo. Porque por primera vez una niña nacida de nuestra sangre no sería entregada, y yo, que fui educada para la sumisión, fui la que osó alzar la voz y decir basta. Hace ya mucho tiempo, en una madrugada fría y oscura, crucé aquel campo extenso y desolado, con mis hijos pequeños apretados contra mi pecho, sintiendo la aspereza de la tierra bajo mis pies descalzos. El alma me ardía con una mezcla de angustia y esperanza, mientras el miedo, como una pesada capa, se aferraba a mis hombros, un miedo persistente que no lograba sacudirme del todo. A pesar del paso de los años, incluso hoy, cuando me siento en este viejo mecedor de madera y observo cómo las sombras de los árboles danzan sobre la tierra, la imagen de aquel día me parece vívida, como si hubiese ocurrido ayer mismo. No es que el dolor haya disminuido por completo, aunque sé que con el tiempo el dolor se transforma, sino porque hay heridas profundas que, aunque cicatrizan superficialmente, nunca se cierran por completo, solo aprenden a dejar de sangrar a cada paso que damos. Ahora soy una anciana, caminando lentamente, hablando en voz baja, más proclive a recordar el pasado que a vivir el presente. Y sin embargo, cada vez que alguien se dirige a mí con la frase, «Usted es muy fuerte, doña Tomasa», siento una punzada dolorosa en el pecho, porque mi fortaleza no fue una elección, me volví fuerte porque no tuve otra alternativa, porque la única opción diferente era la desaparición. Mis hijos crecieron a mi lado, y jamás les faltó un plato de comida ni el calor de un abrazo sincero. Aunque no pude ofrecerles una vida llena de comodidades materiales, ni juguetes costosos ni una mansión, les brindé un tesoro aún más valioso, la libertad. La libertad de ser ellos mismos, de tomar sus propias decisiones, de decir no sin temor. Les inculqué que el amor no se compra con regalos, que el respeto no se exige a través de la violencia, y que las mujeres no son objetos para ser poseídos ni los hombres están destinados a dominar. En ocasiones notaba en sus miradas una curiosidad profunda, como si percibieran que su madre provenía de un pasado diferente, un mundo marcado por la dureza y la crueldad. Con el tiempo, cuando consideré que estaban preparados, les revelé la verdad, no de golpe sino gradualmente, como si desvelara fragmentos y retazos de una historia que había permanecido silenciada durante demasiado tiempo. Y lloraron con una intensidad que yo misma no había podido experimentar en mi juventud. Al presenciar su llanto comprendí que ellos no repetirían los errores del pasado, que la cadena de sufrimiento, por fin, se había roto para siempre. Nunca volví a ver a mi madre. Me informaron que enfermó y falleció años después, en la misma casa donde yo había nacido. No asistí al funeral, no por aborrecerla, sino porque ya no pertenecía a ese círculo, y porque comprendía que en el fondo, ella tampoco había logrado escapar. Ella fue una víctima antes que una victimaria. Ella también fue una niña traicionada. Y si no supo protegerme, no fue por falta de afecto sino por temor. El mismo miedo que yo experimenté, el mismo que solo pude superar cuando ya no tenía nada más que perder. No la perdoné por completo, pero tampoco la condené. Aprendí a permitir que su recuerdo me rozara como una sombra ligera, sin permitir que me envolviera por completo. Don Artemio falleció hace mucho tiempo. Me enteré por coincidencia, cuando una vecina del pueblo antiguo lo mencionó durante una conversación. Dijo que murió solo, enfermo, sin nadie de su familia que lo atendiera. No sentí júbilo ni tampoco pesar, solo una especie de vacío helado, como si el monstruo que me había arrebatado la infancia se hubiera desvanecido sin dejar rastro.
No siento resentimiento porque eso implicaría llevarlo siempre conmigo. Con el tiempo aprendí a vivir con ligereza, a desprenderme del pasado. Comprendí que es imposible avanzar si seguimos aferrados a los recuerdos dolorosos, a las cargas emocionales que nos atan. Ahora mi vida transcurre en calma, sin riquezas ni fama, sin honores ni reconocimientos, pero con una paz que me llena. Tengo un pequeño jardín donde cultivo albahaca, bugambilias y romero. Me levanto temprano, disfruto de una taza de café a la sombra. A menudo escucho las risas y juegos de los niños del vecindario al otro lado de la cerca. Algunos me llaman abuelita aunque no sean mi familia, me traen dulces, me hacen preguntas, me piden cuentos, y yo se los cuento, aunque no les relato las historias más tristes, esas las guardo para cuando crezcan. Pero si les enseño a cuidarse, a escuchar su intuición, a no permitir que nadie les impida ser ellos mismos. Y cuando la soledad se hace presente, algo que aún sucede, me repito las palabras que me consolaban en mis momentos más oscuros: una persona no viene al mundo para complacer a los demás, sino para vivir su propia vida. Esa frase la creé yo misma, nunca la escuché de nadie, pero me mantuvo a flote, me dio fuerzas cuando nadie más podía hacerlo. Ahora que siento el dolor en mis huesos, el temblor en mis manos y mi memoria se desvanece por momentos, aún me aferro a ella como a un ancla salvadora. Por eso hablo hoy, porque el miedo se ha ido, porque ya no pueden silenciarme, porque quiero que otra mujer, tal vez mucho más joven, tal vez aún atrapada en la oscuridad, me escuche y sepa que sí es posible, que el sufrimiento no dura para siempre, que escapar no es cobardía, que el simple hecho de sobrevivir ya es una victoria. Yo sobreviví. Yo rompí el ciclo de dolor. Abracé a mis hijos con brazos marcados, pero los abracé. Y eso para mí fue suficiente. Si algún día escuchas mi historia, no llores por mí. No me mires con lástima. Mírame como lo que soy, una mujer que experimentó lo que no debía, pero que eligió seguir adelante. Una mujer que no fue santa, ni mártir, ni heroína, pero que decidió que el silencio ya no era una opción. Esta soy yo. Esta es mi voz, esta es mi historia. Después de una larga espera que se extendió por muchos años, finalmente con alivio y satisfacción, puedo expresar con certeza, siento paz interior.